ojo con eso porque claramente el animal la pasa muy mal. Es una situación estresante, una situación que no sabemos cómo va a resultar. Bienvenidos a Soy Muy Animal, bienvenidos a este programa que todas las semanas se conecta con ustedes para traerles información de muchas cosas, pero la mayoría tiene que ver con el cuidado responsable de sus animales de compañía, de sus animales de granja, todo lo que consideramos un animal de compañía que puede compartir con nosotros y volverse miembro de nuestras familias está presente en nuestro contenido para todos ustedes. Queremos siempre traer información que sea valiosa para ustedes, mucho más allá de la noticia, para nosotros educarlos a ustedes y darles información que permita que todo esto vaya cambiando en nuestra sociedad y que logremos una transformación en la tenencia de nuestros animales. Vemos todavía mucho maltrato, vemos todavía mucho abuso, vemos todavía cosas que no deberían estar pasando y es muy triste. Pero nos concentramos en ayudarles a ustedes y en que cada vez nuestra comunidad crezca. Por eso los invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí les dejo el enlace y obviamente que activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso de nuestro contenido todas las semanas y ustedes ojalá lo puedan copiar y compartir. Estoy seguro que hay muchas personas en su entorno que podría apreciar todo esto para aprender todos en conjunto. Esta semana vamos a arrancar con un tema muy importante y tiene que ver con esta fecha especial de Halloween. Halloween es una fecha donde muchas cosas suceden. Suceden la transformación de nuestros hogares, una cantidad de elementos decorativos, suceden una cantidad de eventos en las familias, los conjuntos residenciales y una cantidad de temas. Pero lo más importante de la fecha de Halloween es el tema de los disfraces. Esa transformación en nuestros animales de compañía que no es la mejor para su bienestar. Vamos a aprender un poco de esto hoy. Vamos a conversar ampliamente sobre estos temas y para eso tenemos un invitado siempre muy especial. Hoy vamos a hablar con Julián Tarquino. Él es médico veterinario, etólogo, especialista en todos los temas comportamentales. Y pues siempre me gusta compartir con personas no solamente expertas en estos temas, sino que además, pues obviamente estemos alineados en la manera en cómo queremos instruirlos y llevarlos a ustedes por un buen camino de información. Julián, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Soy Muy Animal. Hola Marc, buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias, querido Julián. Quiero arrancar por algo que es bien importante y es desde el punto de vista del bienestar animal, en el momento en que estamos invadiendo esa estructura y esa formación natural de nuestros animalitos, ya estamos implícitamente llevando esto a un posible maltrato. A una afectación, podría decirte, ¿sabes? Una afectación en su bienestar. Hay afectaciones positivas, afectaciones negativas. Este tema puede conllevar a una afectación negativa que de manera recurrente o de manera desproporcionada, evidentemente va a generar maltrato. Entonces, ahí es donde hay que llegar a esa delgada línea, que para lo mismo es que es importante tener el asesoramiento necesario y el conocimiento adecuado para que no se llegue al punto de que fuera maltrato, evidentemente. De acuerdo, entonces a partir de esta manera de cómo lo ves y de cómo se vuelve realmente una posible transformación en maltrato, arranquemos a ir tocando esa línea delgada. Entonces, las personas hoy en día les gusta vestir a sus animales de compañía. Arranquemos por ahí. Entonces tenemos desde los arneses que empiezan a crecer en tamaño y se vuelve casi que una cobertura completa del tronco o del dorso de nuestros animales. Y de ahí arrancan una serie de situaciones en donde ya encontramos el vestidito, el que tiene la arandela alrededor, el que ya lleva el cuellito grande y el que no sé qué y ta. Entonces arranquemos, está bien protegerlos de la lluvia, está bien ese tipo de situaciones.
¿cuándo esa vestimenta empieza a afectar y cuándo se convierte ya en una invasión de su, ¿cómo se llamaría eso? De su, Naturalidad, perdón, intimidad, de su intimidad, naturalidad, intimidad, cultural. de su intimidad. Ok, hablemos de eso. ¿Cuándo empieza a afectar necesariamente? Y que en realidad puede ser muy fácil de identificar cuando el animal empieza a afectar sus comportamientos naturales. Eso es lo súper básico. Cualquier acción que hagamos nosotros como parte de la familia de ese animal, que llegue a afectar, así sea en lo mínimo, sus comportamientos naturales y propios de la especie, ya representa una afectación. Ahora, si lo hacemos más veces o durante mucho tiempo y demás, va a convertirse en lo que decíamos ahorita, el tema de maltrato. Entonces, ¿en qué momento esa vestimenta pasa de ser una herramienta para garantizar su bienestar, como por ejemplo proteger de tormentas, resguardar de frío en temas de enfermedades respiratorias y demás, a cuando ya pasa a ser un objeto que decoro para que se vea bonito a los ojos de otras personas, pero que para ese animal está siendo terrible, desde la parte de disipación del calor o desde la parte de manejo del calor propio, desde la parte de incomodidad para movilizarse, para caminar, desde la parte de dolor, porque muchas veces los moñitos, algunos moñitos que son con unos materiales que no deben ser, o que les pegan con pegantes literalmente, genera incomodidad, genera dolor, genera malestar, se andan sacudiendo todo el tiempo, que no tienen la posibilidad de voluntariamente hacer chichi, hacer popó, sino que queda, digamos, dentro del disfraz. Ese tipo de cosas ya empiezan necesariamente, no el disfraz necesariamente, sino vestimenta en general, ya empieza a afectar directamente su bienestar. Y voy a lo mismo, en la medida en que durante más tiempo o de manera más recurrente o de manera desproporcionada, sí o sí va a conllevar el maltrato. Entonces, esa línea se empieza a pasar cuando no identificamos que a mi animal le está incomodando y que está afectando su comportamiento natural propio. De acuerdo, entonces vamos a plantear algunos ejemplos importantes ahí, pues porque me parece chévere, digamos, que contemplemos sobre todo algunos temas que tienen que ver con materiales. Hablemos un poquito también de eso, porque, a ver, yo he visto, por ejemplo, que disfrazan a un bulldog francés de abejita maya y todo el cuerpo lo cubren con una cobertura de espuma que además la pintan por encima con pintura con la que se pinta de aceite las paredes de una casa y empezamos a tener una serie de afectaciones, sobre todo en este particular ejemplo, que es un perro braquicéfalo que empieza a tener cambios fuertes de temperatura, que empieza a verse afectado, digamos, en su movilidad y en la manera de cómo se desempeña de manera natural. Y además de eso, le estamos metiendo una pintura en esa estructura que a nivel olfativo, pues también le está volviendo una nada toda su identidad olfativa durante todo el recorrido y todo lo que van a hacer. Entonces, después de esas embarradas de ese propietario que siente que lo disfrazó con el mejor disfraz, cuéntele a ese creativo seguidor nuestro, ¿qué le puede pasar a ese perro, doctor? Tú mencionaste gran parte de lo que pasaría. El principal problema es que, claro, puede conllevar algo muy grave porque no puede termorregular de manera adecuada, porque tantas cosas encima, teniendo en cuenta que es un braquicéfalo, si lo traspolamos a hoy directamente, has visto el sol o el calor que está haciendo estos días, y claramente no va a ser un recorrido o no va a ser estar solo en la casa. Obviamente va a utilizarlo para mostrarle distintos escenarios, distintos espacios, para caminarlo más tiempo de lo que posiblemente generalmente lo camina. Entonces eso va a hacer que el animal empiece a tener una condición de termorregulación diferente, peor a la que ya por naturaleza tiene la raza. Y claro, un golpe de calor es supremamente previsible y seguramente puede pasar. Súmale a eso que es algo que no está acostumbrado el animal posiblemente. Entonces, si no está acostumbrado a tener tantas cosas encima, le va a generar un nivel de estrés mucho más alto y de incomodidad, lo cual también va a propiciar esa presentación de ese golpe de calor tal vez mucho más rápido, por las situaciones de estrés que puede presentar. Y si vamos al pedacito de la pintura o incluso esa concentración exagerada de calor, los bulldog también tienen unos problemas gigantescos de piel a nivel dermatológico. Sus arrugas, evidentemente, también toca estar limpiando constantemente porque suelen volverse muy húmedas
Cuando te venden muchas más cosas y haces que no pueda disipar el calor de manera adecuada, también a nivel dermatológico puede empezar a presentar una serie de problemas de abscesos, de hongos, de proliferación de bacterias, una cantidad de cosas que también pueden empezar a presentarse y el chistecito pues resulta saliendo en hasta con la vida de nuestro animal de compañía, lo cual evidentemente nunca se debe llegar a eso. Entonces, completamente fuera de contexto esa situación. Cancelado, 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 como dicen los terapeutas emocionales. Piense en eso, cancelado, 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 para que no le llegue la mala energía. Mire, otro tema vamos a hablar y son de esos disfraces que aumentan el volumen corporal y donde el perro obviamente no puede reconocer o dimensionar por dónde sí se puede mover de manera natural y por dónde no. Toquemos un poquito de ese tema porque los perros calculan muy bien eso, lo tiene, y los gatos ni hablar, pero el perro lo tiene muy, muy calculado también y va en esa proporción corporal que ellos ya conocen por dónde sí caben y por dónde no. Y en ese momento ese volumen cambia su manera de cómo reconocer esa movilidad también cambia y evidentemente eso lo afecta porque genera un impacto psicológico que lo frustra. ¿Cómo recomendarles a estas personas que nos limitemos a que esos pequeños accesorios pues no aumenten el volumen corporal, más allá del cono de la vergüenza que se llama? De hecho, ese último ejemplo que acabas de poner es el ejemplo perfecto. Siempre que se maneja el collar isabelino o el cono, ellos claramente no miden la distancia que generalmente miden porque son completamente conscientes de cuál es su magnitud y el volumen de su cuerpo. Que hay algo adicional en el caso de los conos, pues es evidente y lo vemos que se arranca a pegar con todo mientras medianamente se habitúa y sabe cómo manejarlo. En el tema de los disfraces no suele pasar eso, porque tampoco hacemos algo muy importante que se debería hacer, que es tratar de habituarlos previamente a el manejo de ciertas prendas, ciertas cositas, para que cuando lo vayan a tener durante un buen tiempo, ya lo tengan medianamente familiarizado. Entonces, ese es un punto inicial. Evidentemente, disfraces que aumenten su magnitud y su magnitud corporal no son recomendadas, por lo que tú acabas de decir, que es completamente claro por su incomodidad propia, lo que representa y que no pueda desplazarse de manera adecuada en lo que generalmente se desplaza, pero también porque puede ser algo amenazante para otros animales. Si llega a encontrar con otro perro que va a ver una cosa completamente extraña que tiene dos caras o demás y que es mucho más grande de lo que en verdad es, puede representar una amenaza para otro animal y puede generar un conflicto. Y evidentemente, pues es un perro mucho más pequeño, sino que por el disfraz se ve mucho más grande, pues un conflicto con un perro mucho más grande puede generar unas lesiones muy graves. Eso también. Además, el tema del no reconocimiento de los animales, un poco que se me olvidó tocarlo ahorita con la pintura o con los olores particulares. El tema de que de un momento a otro cambie el olor con los animales con los que comparte generalmente, puede que ni siquiera lo reconozcan. Además que está disfrazado, entonces no es el mismo perro, además huele a algo completamente diferente que nunca había visto, nos puede representar conflicto y puede haber agresiones ahí bastante complejas. Entonces, también échele sus tres cancelados a eso porque no. Te adelantaste a un tema que era muy importante que quería tocar y obviamente ya lo mencionaste, pero complementémoslo porque tiene que ver con nuestro cambio corporal y con nuestro cambio de volumen también y cómo también dejan de reconocernos cuando nos disfrazamos y obviamente cambiamos. Entonces yo siempre les digo a los seguidores, por favor, preséntenle esos objetos a su animal antes, deje que lo huela, deje que lo reconozca, deje que se dé cuenta que va de un proceso de estar en una caja a un proceso en que usted se lo pone en su cuerpo y que usted sigue siendo el mismo. Y obviamente eso también cambia frente al otro animal de compañía. Y eso también afecta el entorno del hogar donde viven. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Porque de pronto se aparece un esqueleto colgado en la puerta y el perro dice, oye, ¿y esta vaina qué? Un momentico. Y ahí encontramos unas situaciones. Cuéntanos un poco de esto. Tal cual. Y de hecho, eso estaba a punto de decirlo también porque se presenta mucho los famosos videos, ¿no? En esta época, en donde, ay, vamos a grabar a ver cómo mi perro reacciona ante una máscara, ante X cosa, ante yo con la máscara puesta, no sé cosas. Entonces nos parece gracioso grabarlo, se arranca y fundir por todo lado y entonces se propicia a que se generen o a que se copien estos espacios escenarios. Entonces también, ojo con eso, porque claramente el animal la pasa muy mal. Es una situación estresante, una situación que no sabemos cómo va a resultar, que para el
el animal puede llegar a ser muy frustrante, muy traumática, pero que además también puede presentar una agresión y representar una agresión muy fácilmente. Desde la parte de los objetos que tendremos en la casa, claramente son objetos extraños, son objetos que no están acostumbrados a ver y que puede representarles miedo, angustia, puede representar inclusive situaciones en donde animales que no son muy confiados o que tienden a tener mucha desconfianza hacia lo nuevo, inclusive nunca vuelvan a pasar por un lugar de mi casa porque les generó una situación completamente traumática ese objeto que yo puse ahí o ese muñeco que yo puse ahí y que le generó un miedo ni el berraco y nunca vuelve a pasar por esa zona de la casa o a hacer un proceso gigantesco para que vuelva a soltar. Entonces, pensemos en eso, en el bienestar de ellos, en que emocionalmente les pueda afectar considerablemente. Además, claramente va a ser un nuevo espacio para marcar, no solo en el caso de los gatos con las uñas o en el caso de los perros restregándose y demás, sino también va a ser un nuevo espacio para poder marcar, por ejemplo, con orina o demás, va a ser una incomodidad adicional para nosotros y la familia. Definitivamente. Pues bueno, acá tenemos todas las recomendaciones que ustedes necesitan. Por favor, tengan todos estos temas presentes. Yo creo que es importante para el bienestar de sus animales de compañía. No celebren estas situaciones que les causan estrés. Claramente los estaremos afectando y evidentemente aquí estamos siempre para ayudarles y responder sus preguntas. Muchas gracias, Julián, por estar con nosotros en Soy Muy Animal. Con gusto, Marc, que estés muy bien. Gracias a ustedes. A Julián lo encuentran en nuestro directorio de guruforpets.com. Ya saben ustedes, guruforpets.com es un gran directorio de búsqueda y talentos para todo lo que tiene que ver con nuestro mundo de los animales. Él presta sus asesorías, tiene también un servicio de guardería muy responsable y lo encuentran para cualquier cosa que lo puedan necesitar. Ahí lo van a encontrar en guruforpets.com. Al doctor Julián Tarquino. Y ustedes sigan conectados con nosotros siempre aquí con toda la información que necesita para la tenencia responsable de sus animales de compañía. Este espacio es para ustedes porque yo soy muy animal. ¿Habías escuchado Dogpack Oficial? Sí, así los encuentras en redes sociales. Dogpack es una fundación animalista y te invitamos a que los busques y a que dones para ayudar a miles y cientos de peluditos. Ve ya a las redes sociales y haz feliz a un peludito. A través de la red de celulares de Claro, con el código 35249 y la palabra solicito animal, te llegará un video mío todos los días para ayudarte a educar a tu perro correctamente. Evidentemente, con un gran resultado, porque soy muy animal.